Burgos en la Onda. Onda Cero. Hoy es jueves y, como saben, es el día de la semana en el que nuestros compañeros de la Lanzadera de Empleo de Burgos visitan nuestro estudio. En nuestra sección de lanzados de la Onda de hoy vamos a hablar con Inés Álvarez y con Concha Cuesta. Bienvenidas a las dos. Gracias. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene gestionar las emociones durante el proceso de la búsqueda de empleo, ¿verdad? Sí. Porque es además un momento muy importante, ¿no? Gestionar las emociones siempre es importante, pero en un proceso clave como este de la búsqueda de empleo lo es aún más. Pues sí, porque es para un poco gestionar todo tu estado anímico para que no te influya y caer en un estado de depresión o de baja autoestima. Habéis dividido este proceso en 3 etapas, ¿no? Creo que nos vas a hablar tú de la primera de ellas, ¿no? Que yo creo que es una de las más difíciles porque es cuando el desempleado está en casa y está a la espera, ¿no? De a ver qué pasa. Cuéntanos. Exacto, cuando el desempleado está en casa, o sea, siente que no puede consigo mismo, entonces se encuentra en un estado de desánimo, y lo cual le lleva a que le afecte su salud mental, y entonces y la vida diaria, descuida hasta sus funciones vitales, como es la alimentación, el aseo, y todo esto le lleva a una consecuencia que le baja mucho la autoestima. Y entonces hay habilidades para gestionar esta baja autoestima. ¿Cómo hacemos, no? Para gestionar esta frustración que nos puede crear el estar en casa, pendientes de ver que no sale nada, no encontramos nada. ¿Cómo podemos hacer para gestionar estos sentimientos que a lo mejor son un poquito negativos? Pues mira, podemos hacer primero con autoconocimiento, es decir, aprendiendo a escucharnos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros impulsos, gestionando las emociones. Sí. O sea, es como reconocer nuestros sentimientos, los ajenos, y teniendo habilidad para manejarlos. O sea, aprendiendo a escuchar, a ser agradable, a sonreír. Luego también con habilidades sociales. Sí. Todos tenemos alguna habilidad, ¿no? Y tenemos que aprender también a salir de nuestra área de confort, muy importante, que es esto, sí. Exacto, que es esa área en la que nosotros, aunque nos sintamos mal y demás, pero como la manejamos, pues no salimos de ella. Nos sentimos como cómodos, ¿no? En este área de confort y no nos arriesgamos a dar el salto. Exacto, pues hay que aprender, o sea, salir de ese trocito y ver que hay más cosas fuera. Luego también con empatía, o sea, también entendiendo cómo se encuentran las personas que están a nuestro alrededor, o sea, o fuera, y entonces y entender cómo se sienten y actuar en consecuencia. Y luego con motivación. O sea, optimismo ante los obstáculos, y pensar que un fallo se puede solucionar y se puede cambiar, y tenemos que tener en cuenta que pensar que podemos hacer algo para cambiar las cosas. Eso es muy importante. O sea, que la clave es estar positivos, ¿no? Exacto. Mantener la calma, seguir trabajando paso a paso, salir del área de confort, mirar a ver qué es lo que podemos hacer con nuestras habilidades, siendo positivos, confiando en nosotros, ¿no? Sí, sobre todo mucha confianza en nosotros mismos. Y luego la segunda etapa, la habéis definido, sería la gestión de las emociones cuando tenemos que enfrentarnos a una entrevista de trabajo, ¿no? En el momento en el que nos tenemos que enfrentar. Eso es, el enfrentarse a una entrevista de trabajo siempre genera una serie de sentimientos como cruzados. Sí, por una parte tienes unas sensaciones positivas, de esperanza, de deseo, de ilusión, pero por otra parte siempre tienes un miedo al fracaso, a que te digan que no. Entonces lo que hay que tratar de hacer es pues gestionar estos miedos, no reprimirles, porque al final el reprimir esas sensaciones lo que te crea es un esfuerzo emocional que luego se transmite visualmente, pues yo que sé, en temblores, por ejemplo, o en nerviosismo el día de la entrevista, y eso al final se lo transmites al entrevistador. Sí. Entonces lo que hay que hacer es gestionar ese tipo de cosas. Luego, pues acudir a la entrevista siempre positivo. O sea, hay que ir siempre con ganas, con ilusión, también siempre manteniendo un equilibrio. Todo esto se logra pues siendo tú mismo lo primero, y luego ser algo dinámico, no ir como un sujeto pasivo que simplemente va a responder las preguntas que nos hace el entrevistador. Sí. Hay que tener una escucha activa. Cuando el entrevistador te pregunta, si a ti te surge alguna duda, no pasa nada porque tú le preguntes. Luego hay que seguir una línea de equilibrio, de neutralidad, no pasar de un estado de euforia a de repente sentirte nada o estar muy nervioso, o muy mal, exactamente. Sí. Y luego gestionar el miedo.
el miedo lo tenemos todos y se puede gestionar. Un truquito, sí, por decir algo, es pues 10 minutos o un ratito antes de entrar a la entrevista, es pensar en una situación que a ti te ha producido una satisfacción o en la que te sientes muy cómodo o contento. Sí. Entonces tú piensas en eso y cuando entras a la entrevista estás ya más en esa situación que lo que es la entrevista. Y la conclusión de esta fase es que siempre hay que ser positivos, que hay que transmitir energía, ganas, ilusión, pero eso dentro de un equilibrio, y que hay que vendernos, hay que convencer al entrevistador de que somos lo mejor para el puesto que están buscando a la persona. Entonces hay que fomentar nuestras capacidades y nuestras habilidades. Sí, o sea que una vez eso más, ¿no? Confiar en nosotros, en las habilidades que tenemos. Si nos han llamado es por algo, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Bueno, sí. La conclusión y la frase que resumiría esta sería que uno vale por lo que es, no por lo que hace o por el estatuto que le otorga a un determinado cargo, un determinado puesto en una empresa. Y la tercera, la última de las fases, que es gestionar las emociones después de haber realizado esta entrevista de trabajo, una vez que salimos. Claro, una vez que salimos de la entrevista hay gente como que se olvida de ello. Pues no, lo que tenemos que hacer es valorar nuestra actuación, mirar en qué hemos fallado, cuáles han sido nuestros puntos débiles y cuáles han sido nuestros puntos fuertes. Y con eso, pues valorarlo y tenerlo en cuenta para sucesivas entrevistas. Es muy importante, pero es muy difícil conseguir un feedback de las entrevistas. Sí. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, si te atreves a decírselo al entrevistador cuando te lo está haciendo, es una opción. Si no, no pasa nada, porque una vez que te hayas ido, se solicite por correo electrónico. No es muy normal que te lo den, pero si se consigue, pues el entrevistador te va a decir claramente en qué has fallado o en qué no has fallado. Claro, porque es importante, ¿no? Para saber qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hacemos bien y así mejorarlo para la siguiente entrevista. Y bueno, que luego tenemos que tener claro que un no nunca es un fracaso. Eso, o sea, si nos dicen un no, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso a veces aceptarlo a lo mejor es difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos dicen que no nos han seleccionado? Pues no es un fracaso, es simplemente aprender de la experiencia que te has llevado, sacar lo bueno de esa entrevista, mejorar lo malo y coger empuje e impulso para sucesivas entrevistas que, como dice, hay que perder alguna batalla para ganar la guerra. Y nos comentabas eso, ¿no? Hablar con la persona de recursos humanos que nos ha hecho la entrevista para recibir este feedback. Si, por ejemplo, hemos hecho una entrevista y nos dicen, te llamamos en unos días, pero no nos llaman, ¿es bueno que llamemos nosotros y preguntemos o es mejor esperar? Muchas veces por miedo a qué nos van a decir o por miedo a qué tal, no se hace. Se puede hacer y a la empresa le va a gustar. O sea, da sensación de responsabilidad, de interés, ¿no? De interés. Lo que pasa que, bueno, que te den el feedback es bastante complicado. Pues todo esto lo tratáis también en la lanzadera, ¿no? Sí. ¿Esto lo habéis hecho con la ayuda de Monse? Por supuesto. Monse nos ayuda mucho a tener en cuenta eso, sobre todo a gestionar las emociones, ¿no? Que es muy importante a la hora de acudir a una entrevista de trabajo. Claro, porque sin todo esto, o sea, ves las cosas desde esta perspectiva, ya no es solamente con eso que tú estás en casa, que no puedes más, que no, esto te da una actitud totalmente diferente para entrevistarte. Fidel, pues si queréis con esta frase que nos comentabas tú, de que hay que perder alguna batalla para ganar la guerra, nos quedamos y nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos atendido, Inés y Concha. Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis que para lo que queráis estamos en el Teatro Principal, o por Facebook o por Twitter. Si alguien tiene alguna duda o simplemente quiere conocernos, pues que las puertas de la lanzadera están abiertas para todos. Pues fenomenal, muchísimas gracias a las dos por habernos atendido. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ustedes les dejamos ahora con la información nacional. Nosotros volvemos en unos minutos con más actualidad. No se muevan.